buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una cápsula más de Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hoy me acompañan María Fernanda Gredano, Beatriz Montes, y hoy se incorpora también al equipo de Son Nuestros Hijos Esperanza Ingelmo. Tenemos con nosotros en el programa al profesor Carlos Pérez Ariza. Muy bienvenido, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, profesor de grado y posgrado, doctorado y máster. Ha sido director en comunicación en el Ayuntamiento de Málaga y vicerrector de comunicación y rectorado de la Universidad de Málaga. Periodista en ejercicio en Hispanoamérica y España desde 1973 hasta el día de hoy. Escritor de ensayos académicos. Premio Nacional de Tesis Doctorales de Comunicación en 2001 y de ficciones con su más reciente novela histórica, Andrés de Urdaneta, En su tornaviaje. Columnista por 11 años en La Opinión de Málaga y actuante en La Razón y El Nacional de Venezuela. Vamos a abrir boca de nuestra entrevista de hoy. Estimado profesor Carlos Pérez Ariza, queremos aprovechar en primer lugar su experiencia vital y su media vida en Venezuela, así como sus trabajos viajando como periodista por todo el continente americano, para preguntar por su autorizada opinión acerca de la leyenda negra de España y cómo influye hoy en día en la educación de nuestros hijos, en detrimento del orgullo patrio y del conocimiento de nuestra gloriosa historia. Pues bueno, influye pues negativamente porque no se explica en la escuela ni en la universidad tampoco. ¿Qué sucedió en los siglos, sobre todo XVI, XVII, XVIII y XIX, que estuvo España presente en el continente americano? Se explica mal o no se explica sencillamente. Sin embargo, los enemigos históricos de España, aunque hoy no lo sean directamente, como fueron Francia e Inglaterra, y Holanda, sí lo han mantenido, ¿verdad? Vigente esa leyenda negra, actualizándola, por ejemplo, en series o en películas que hace Hollywood y que se emiten hoy día por las redes sociales o streaming, por esas plataformas de cine, que son muy maliciosas contra la historia de esa época de España, ¿no? Habría que explicar cosas básicas sobre la gestión que hizo España en América. Primero que contrario a otros imperios, sobre todo el inglés y de alguna manera el francés también, y Holanda también, que han tenido posesiones y tienen todavía en América, ellos fueron imperios extractivos, ¿no? que estuvieron en América para iniciar una corriente comercial que les beneficiaba, pero que no plantaron nada allí, excepto el idioma, ¿no? Porque el idioma era importante, obviamente, para el comercio. España hizo eso también, claro que sí. Hubo un comercio con América, de materias primas y de materias que España llevó allí, ¿no? Como por ejemplo la vid, por ejemplo, ¿no? La caña de azúcar que no había en América. Y bueno, y se beneficiaron con el comercio de los productos de allí, de América. Pero fue una colonia, no fue una colonia al estilo inglés o francés o holandés, sino una conquista de un continente donde se dejó sentir que no estábamos allí para solamente comerciar, como eran los otros, sino para implantar y llevar a España y la cultura española a América, ¿verdad? No en vano, eso se organizó como provincias de ultramar. Las provincias americanas se dividieron o se organizaron en 4 virreinatos,
¿verdad? Y esos 4 virreinatos funcionaron bien, política, administrativa y económicamente, durante casi 3 siglos seguidos, sin mayores conflictos. Y sobre todo se implantó en el siglo XVI las leyes de Indias y la revisión de las leyes de Indias, que eran una avanzadísima política social de la época, donde los indígenas eran considerados prácticamente ciudadanos, claro, ciudadanos en el sentido de la época, ¿no? Pero eran súbditos de la corona española, tanto como los españoles. Hay que considerar que, para terminar de contestarle, que si hay un movimiento hispanista en América y España, con profesores universitarios o especialistas en el tema, que estamos tratando de rescatar, ¿verdad?, la hispanidad, el sentido de la hispanidad, y derrotar, por lo menos exponer las evidencias negativas que han tenido la leyenda negra. También es bueno decir que durante muchos años España se ha defendido mal, ¿no?, de la agresión de la leyenda negra. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo en Argentina, en Colombia, en México, en España misma, de algún círculo de intelectuales que estamos tratando a través de conferencias y tal, bueno, de desmontar un poco la leyenda negra y situar en nuestra acción, sobre todo nuestra acción católica, porque eso fue una conquista para expandir la fe católica. No nos olvidemos que en el siglo XVI la lucha en Europa era entre el protestantismo y la religión católica, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Efectivamente. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. ¿Qué otra cosa me pueden preguntar de otros temas? Supongo que tienen, ¿no? Lo que quieran. Sí. Bueno, aunque no queramos que esta entrevista tenga tintes pesimistas, sí nos gustaría que nos adelantara, como español y venezolano, qué paralelismo encuentra entre lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela y lo que se vislumbra ya en España. Bueno, pues yo escribí un artículo el otro día para El Nacional, que es un periódico perseguido por el régimen bolivariano o chavista, pero que se edita solamente en digital. Escribí un artículo donde yo probaba que hay un eje Madrid-Caracas, pero no desde ahora, no desde este gobierno, desde el gobierno de Zapatero, cuando Zapatero era presidente. Con lo cual se establece, y no solo eso, sino que financió ideológica y materialmente con dinero el surgimiento de un partido que ahora está en declive, pero que se llamó Podemos, que formó parte del gobierno de Sánchez. Entonces su fundador fue vicepresidente de España, ¿no? Entonces, claro que hay una relación no solo ideológica, sino de negocios. Se está viendo ahora, ¿no?, con todo el famoso aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas, en el aeropuerto de Madrid, misterioso, de noche, con unas maletas que no se sabe, por fin, todavía no se sabe qué contenían las maletas, si había lingotes de oro, si iban dólares, qué había en esas maletas que se quedaron allí, ¿no? Entonces sí hay evidentemente más que pruebas de que hay una relación, hay un eje Madrid-Caracas. Y otro de los ejemplos ideológicos o políticos es que, a pesar de que el Congreso de los Diputados y el Senado español y el Parlamento Europeo han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo, legalmente electo, el gobierno de España no da el paso de reconocerlo. Lo han reconocido las cámaras, pero no el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos intereses todavía amarrados ahí. Y claro, si el gobierno de Maduro cayera el 10 de enero y entregara el poder, lo cual dudo que lo vaya a hacer porque Maduro no es bueno, no es buena persona. Si eso sucediera y cambiara el gobierno, se sabrían muchas más cosas de lo que ha sucedido entre las relaciones entre los gobiernos de España y el régimen dictatorial de Venezuela. Buenas tardes, don Carlos. Dígame. Bienvenido.
Bueno, pues nosotros queríamos saber con su experiencia que tiene, que como profesor que ha sido pues en la Universidad de Comunicación y además vicerrector de la Universidad de Málaga, queríamos conocer su opinión acerca de si cree que hay adoctrinamiento en el sentido de lo que es la ideología de género, el feminismo, el ambientalismo, el cambio climático, o la leyenda negro legendaria. En fin, que si hay algún adoctrinamiento dentro de la educación, pero ya no solo que somos conscientes que en la básica y en la secundaria lo hay, sino también en el ámbito de la universidad. Sí, bueno, en general la educación pública en España, que vaya por delante, que es necesaria, por supuesto, sí, la educación pública en un Estado democrático es necesaria. Hay otros estados que no es tan necesaria. En Estados Unidos, por ejemplo, la educación pública existe, pero es muy minoritaria, ¿no? Al revés que en España. Pero está montada desde el principio de la democracia para trasladar una cierta ideología, sin duda, ¿eh? Como usted ha dicho, todas estas facetas, ¿no?, de esa ideología. Claro, no se puede decir que todos los profesores responden a eso, pero en la mayoría sí responden a eso, porque la prueba es que cada vez que cambia un gobierno hay que cambiar la ley de educación y los libros y lo que dicen los libros, en fin, y eso es un despropósito, porque la educación pública debería ser un servicio no una ideología particular, sino una cuestión de Estado. No puede ser que cada gobierno que cambia, inclusive si son del mismo signo, haya modificaciones en la ley de educación. Eso es, como usted ha dicho, eso es evidente en la educación básica, digamos. Y en la universitaria, bueno, se desprende que, ¿por qué se desprende que eso continúa, esa línea ideológica? Bueno, porque la mayoría de los profesores que hay en la universidad pública, desconozco cómo es en la privada, pero en la pública la mayoría responde a una cierta formación o corriente ideológica, aunque haya grupitos, incluso durante mi experiencia como profesor, bueno, los grupos internos de la educación universitaria se dividen, aunque son de izquierda todos, pero tienen matices, y cada grupo funciona con unas directrices, porque el problema es que en España los partidos políticos son transversales, atraviesan todo: la educación, los sindicatos, las empresas públicas, las comunidades autónomas. Está todo transversal, influido por la transversalidad de los partidos políticos. Y la educación pública y la universidad no está ajena a eso. Y esa es una realidad muy particular de España. No debería ser así, pero sí es. Y evidentemente, la cuestión de la leyenda negra, no sé si en la Facultad de Historia se toque y se defienda eso, ¿no? Pero en la comunicación eso ni se toca, porque eso es una cuestión histórica que, bueno, que hemos asumido esa culpa como si fuera nuestra, y eso es mentira. Pero no se toca eso realmente a fondo como debería, ni mucho menos en la escuela básica, ¿no? Pues me temo que sí, querido Carlos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, estamos repasando contigo, ya que tienes tantos campos en los que puedes dar tu experiencia y tu opinión. Estamos repasando contigo pues el tinte de adoctrinamiento que invade la universidad, la falta de libertad a la hora de impartir clases y el tinte político que por desgracia está imperando en todo. Y ahora me gustaría que, como experto articulista, sigues todavía, gracias a Dios, en activo, y eres una persona, además, me consta, que publicas muchísimos artículos. ¿Cómo os afecta a los periodistas como tú, que sois independientes,
esa falta de libertad de expresión y ese intento de influir absolutamente en todo. ¿Cómo te afecta a ti también, querido amigo? Bueno, ahora últimamente nuestro presidente de gobierno, el señor Sánchez, ha inventado que como hay algunos medios que atacan mucho a su gestión, a su gobierno, ha hecho una especie de comité de vigilancia de los medios, formada por 6 o 7 u 8 ministros, que se supone que se reúnen para, no sé en qué tiempo, pero se reúnen para ver qué publican, ¿no? Sobre todo lo que ellos llaman los digitales, ¿no? Que son los que más, no todos, porque hay algunos que están financiados por el gobierno y eso no los ataca, claro. Eso no son malos, pero los malos, que lo que ellos llaman malos, que son los que los atacan, los que publican cosas adversas al gobierno, los están revisando este comité de ministros, ¿no? Que eso evidentemente es un comité de censura. No es censura previa, pero sí, claro, si un diario de esto, yo, por ejemplo, publico algo que les puede molestar, me pueden cazar por injurias. Y si me pueden a mí o a cualquier periodista que a ellos les parezca que los están injuriando, lo pueden llevar a un tribunal, claro, y te tendrá que defender. Claro, siempre está el artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, pero incluso estos se han atrevido a tratar de tocar un secreto inviolable de los periodistas, que es revelar la fuente. O sea, a mí ningún juez me puede, con la Constitución en la mano, me puede obligar a decir, ¿usted quién se lo dijo eso? ¿Cuál es su fuente? Yo no tengo por qué decir eso, porque que si lo digo, se cae abajo el trabajo periodístico. Yo para hacer mis artículos tengo cantidad de fuentes de todos lados, incluso de izquierda, de centro, de derecha y de ultraderecha, como dicen ellos. Bien, porque las tengo que tener, pero yo no estoy obligado a decir quiénes son, quién me lo dijo, esto o aquello. No, eso que lo investigue un tribunal, un juez. En fin, pero claro, entonces el peligro de la libertad de expresión siempre está en peligro, aún en democracias. No digamos, obviamente, en sitios dictatoriales, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, ahí no hay libertad de expresión, no está contemplado, y punto. Pero en los sitios democráticos también puede estar en peligro, como está ahora. Si este comité de ministros funciona, espero que no, pero y que asimilen la prensa verdadera está para no criticar sin fundamento, sino para hacerle un seguimiento a los gobiernos, sean cuales sean, y señalar las fallas, y si hay fallas graves, bueno, que un tribunal, un juez lo investigue, ¿no? Para eso está la prensa, si no es información, si no es propaganda, que es lo que hacen los que financian ellos, ¿no? No puedes decir todo lo que hace el gobierno, o el que sea, es bueno. No, hay fallos y hay corrupción. Ha habido corrupción en el PSOE y en el PP, que son los dos que han gobernado mayoritariamente. Entonces, bueno, si eso existe, hay que señalarlo con las pruebas que uno tiene, porque uno no es un juez. Yo no tengo el poder de un juez que puede mandar a investigar, ¿verdad?, a la Guardia Civil una cuestión de corrupción. La prensa no tiene ese poder, pero sí puede señalarlo para que los que tienen el poder, que son los jueces y la policía de investigación, fundamentalmente la Guardia Civil, lo hagan. Esa es la labor de la prensa. Ahora, ahí siempre está uno en una línea, en un hilo de equilibrio, y hay que tener cuidado con no escribir cosas que puedan ser consideradas como falsas o injuriosas. Y bueno, pero uno sigue escribiendo. El deber de un periodista que quiere seguir ejerciendo, como en el caso mío, como una columna de opinión, es investigar y publicar todo lo que sepa. Normalmente, te digo, Nanda, uno sabe más de lo que publica, pero todo lo que uno tiene asidero real, ¿no? Cierto, hay que publicar. Entonces, bueno, en eso estamos. No yo, hay muchos. La labor de la prensa ahora mismo, sobre todo estos digitales, es muy importante.
porque si no, la mitad de las cosas no se sabrían. Ahora, que esto que la prensa va a tumbar a este gobierno por corrupto, bueno, ya veremos. Bueno, en Estados Unidos se logró, claro, era otra época. El famoso caso de Watergate, 2 años de investigación del Washington Post, logró que Nixon dimitiera. Claro, pero eso era Estados Unidos en esa época. Hoy no lo lograría. Eso ha cambiado. La prensa tiene un poder, pero ya no tanto como antes. Pero bueno, sigue dando la batalla. Y hay que seguir haciéndolo. Bueno, profesor, en NECA estamos preocupados por cómo se enseña la historia a los alumnos de forma parcial y mutilada. Sí. Queremos conocer cómo nace en usted la idea de escribir su interesantísima novela Andrés de Urdaneta en su tornaviaje, Mar de Valientes. Sí. Te recomendamos. Sí. Pues fíjate, yo, el rector de la universidad creó una cátedra que se llamó Cátedra del Mestizaje, ¿no? Para investigar desde la universidad los diferentes aspectos del mestizaje, que no es solamente el biológico, que sí, los españoles llegaban allí y bueno, el mismo Cortés tuvo un hijo con la Malinche, la llamada Malinche, y todos, y la gente, claro, eran hombres que iban solos, pues bueno, con las indias, pero claro, también había un cura ahí siempre en esas expediciones, que le decía, bueno, fulanito, te veo enamorado de esta india, ¿no? La india no se ha bautizado, hay que bautizarla, número 1. Número 2, va a tener un hijo y le veo la barriga ya, va a tener un hijo, el niño hay que bautizarlo también. Y tú, sin vergüenza, te tienes que casar con la india. Eso era así. En la mayoría de los casos, había casos que no, pero en la mayoría de los casos era así. Por ejemplo, Ponce de León, que fue el primer gobernador de Puerto Rico y que murió después descubriendo la Florida, lo que es hoy la península de la Florida de Estados Unidos, se casó con una nativa puertorriqueña de Puerto Rico, una india, y tuvo 4 hijos legales, casadas, en fin, esa era la norma. Que hubiera violaciones y tal, sí la hubo, pero la norma era lo otro, la mayoría. Entonces, siendo director académico de la Cátedra del Mestizaje en la UMA, yo descubrí a Andrés Urdaneta, que yo no sabía quién era, ni en el colegio se estudia quién es Andrés Urdaneta, que es un tipo importantísimo. Entonces, me pareció interesante porque Andrés Urdaneta, que terminó descubriendo lo que yo cuento en la novela como fraile agustino, antes había estado en Filipinas, se había casado con una nativa filipina y había tenido una niña, una hija, que se llamaba Gracia. ¿Por qué? Porque su madre, la madre de Urdaneta, se llamaba Gracia y le puso Gracia. Bien. Entonces, me empecé a investigar quién era Urdaneta y por qué no se estudiaba en los colegios ni en la universidad. Entonces, me pareció interesantísima su vida, porque es un explorador, desde joven, un conquistador, digamos, para entendernos, del siglo XVI, comienzos. Y llega un momento que con 42 años, en la Nueva España, que era México, se decide cambiar la espada por la cruz y se ordena sacerdote agustino. Lea San Agustín, y entonces era un personaje representante del Renacimiento español del siglo XVI. Porque bueno, era muy experto en la marinería, en la cartografía, en descubrir rutas, etc. Y era un intelectual de su época, ¿no? Un tío que había estudiado a los libros de San Agustín, pues no era cualquier persona en esa época, ¿no? Bueno, con lo cual daba clases en la Universidad de México y tal. Bueno, entonces, estudiando a ese personaje, que me pareció muy interesante, descubrí que fue el que, cómo lo hizo, que descubrió la ruta de regreso por el Pacífico, que no se podía hacer desde Filipinas a América. Ese regreso no se podía hacer, no se había descubierto. Se había intentado, pero no sé. Y él lo consigue. Él consigue la ruta y establece lo que durante los siguientes casi 3 siglos fue la ruta del galeón de Manila o el galeón de Filipinas. Y entonces eso es lo que cuenta la novela, ¿no? Mi novela está basada estrictamente en los hechos históricos, pero claro, ficcionada, es una novela de aventura realmente. Porque tardó 4 meses, imaginaros,
4 meses en cruzar el Pacífico por el norte, al nivel de Canadá, de lo que hoy es Canadá, mucho frío, y bajar hasta América, hasta México, ¿no? Y tardó 4 meses en ese cascarón, en un barco de madera, con velas, pero hacer eso hoy sería complicado. Pero allí no había nada más que una brújula y la forma de medir el nivel de las estrellas y tal, sí sabían dónde estaban más o menos, pero era una proeza, ¿no? Hacer eso, bueno, y de eso va el cuento. Y es la primera novela. Hay algunos ensayos sobre Urdaneta, ¿no? Que yo investigué para hacer eso, porque yo no sabía cómo se navegaba ni nada, ¿no? Pero ahora sí. Entonces tuve la investigación y después escribí la novela, con lo cual yo creo que es la primera novela sobre Urdaneta y está bien que la gente lo lea porque va a enterarse de no solo del viaje, sino de la época, ¿no? Sí, don Carlos, si nos puede indicar a los oyentes dónde podemos adquirir este libro y los demás que tiene publicado, por favor. Tendrían que pedirlo a la editorial, que se llama Algorfa, ediciones algorfa.es. Ediciones algorfa.es. Tú ahí abres esa página de internet, pones tus datos y no sé qué, y creo que la novela vale algo así como 19 euros o algo así, pero el envío es gratuito, está incluido. Te lo mandan a tu casa o a tu oficina. De acuerdo, muchas gracias. De todas formas, lo pondremos nosotros en nuestras redes sociales. Claro. Eso. De la editorial para que pueda... Muy bien. Eso bueno, es. Pues yo que tengo el libro y que lo tengo bastante avanzado, Carlos, sí. te puedo decir que me interesó. Enséñalo. Sí, por favor. Esta es la segunda edición. Es muy interesante. Además, ¿Lo veis? No sé si lo veis. Sí, se ve perfectamente. Bueno, aquí está. Que además sabemos que se han interesado personas importantes en tu novela. Sí, bueno. Y que tienes un precioso proyecto por ahí. Sí, bueno, es un proyecto, efectivamente, me han pedido convertir unos productores hispano-estadounidenses en convertir la novela en una película. Es un proyecto, eso es un proyecto a largo plazo, porque eso cuesta dinero, en fin, es complicado, pero bueno, estamos en ello. Ojalá. Yo estoy haciendo la adaptación, sí. No es fácil porque es otro lenguaje, ¿no? Pero bueno, sí, estamos en ello. Mejor que tú, imposible. Carlos. Ojalá se lleve a cabo, sí. Eso te iba a decir. ¿Y qué hubiera pasado si Andrés de Urdaneta hubiera sido inglés? Y hubiera sido el primero que hubiera vuelto... Porque la ida era más sencilla porque sí que había ruta, pero lo difícil aquí fue la carta de navegación de la vuelta, ¿verdad? Sí, descubrir la vuelta, sí. Él tenía idea, él sabía dónde podía estar el regreso, ¿no? Marítimamente, pero no lo había hecho nadie. Ya te digo, 4 meses metido en ese barco. Yo estuve 3 años en el barco. Urdaneta estuvo 4 meses. Claro, pues yo tuve 3 años porque tuve que primero 2 años investigar cómo era eso, cómo se llevaba el barco, qué comían, qué cantaban, qué pensaban, cómo eran los marineros, los soldados que llevaban ahí, los artilleros, en fin. Y inventarme la ficción, ¿no? La parte de ficción creíble, que tú te la creas como lector, ¿no? Que no es una ficción loca, de esas que a veces hacen en Hollywood, ¿no? Como que, yo qué sé, como que Pocahontas y John eran amantes y se enamoraron. Bueno, eso puede haber sucedido una vez, pero eso es un invento de Disney, de Walt Disney. Eso no sucedía normalmente. Un inglés casarse con una india, eso pasó muy raramente. Entonces sí, claro, la labor de Urdaneta, la gran hazaña es no solo descubrir la ruta, sino que hacer la carta para que los siguientes 3 siglos el barco que iban y venían, que era una ruta comercial por el Pacífico, pues siguieran su carta de navegar, no se perdieran, pudieran ir y venir, que es lo que hace Colón, porque si Colón llega y no vuelve, no se entera nadie. Completa de alguna manera. Colón, ¿a dónde iba? Colón quería ir a Asia. Lo que pasa es que se le atravesó América en el medio
no hubiera llegado, aunque no hubiera ido a América, él hubiera seguido por el mar, de ahí al mar Pacífico, y no hubiera llegado jamás, porque el Pacífico es el doble de ancho que el Atlántico casi. Entonces no hubiera llegado, pero bueno, descubrió América. Y este Urdaneta completa esa idea, ¿no? Es volver de Asia a América y de América a España, claro. Y si hubiera sido inglés, Carlos, ¿cuántos monumentos, cuántas películas? Bueno, porque Urdaneta, en España ¿cuántos hay? Urdaneta tiene un monumento en su pueblo que se llama Ordicia, en Guipúzcoa. Ahí está, además el monumento es como está aquí, vestido de fraile. Y otro en una ciudad en Filipinas que se llama Urdaneta. Ahí hay otra estatua. Entonces, sí, bueno, para empezar no se llamaría Andrés de Urdaneta, sería Sir Andrew, no sé cuánto. El Sir Andrew ya tendría series, películas y de todo, claro. Pero afortunadamente no lo descubrieron. Esa ruta no la descubrió ni nunca la pudo usar en Inglaterra. Sí la hubiera querido tener, obviamente, pero no lo logró. En la novela hay un espía inglés que va en el barco para copiar la carta. Y claro, si lo hubiera copiado, si la logra copiar, pues la ruta ya era, la carta era un secreto de Estado por eso, porque si la robaba el enemigo, pues competía contigo comercialmente. Y realmente lo que Urdaneta hace es establecer la primera ruta global entre Asia, América y España por vía marítima, claro. Sí, por eso te preguntaba lo de que si hubiera sido inglés, porque hubiera tenido todos los monumentos, todas las películas. Pero monumentos, historia magnífica, películas, series, de todo. Nosotros es que hemos estado de espalda, como decía antes, a la leyenda negra, no nos hemos defendido bien. Ahora estamos empezando a defender, Claro. Encima un fraile agustino con 50 y tantos años que llegó... Claro, cuando él le da una orden, Felipe II, el rey, claro, si llega una orden del rey en el siglo XVI, tienes que hacerla, si no te cortaban el cuello, era una orden del rey, tienes que hacerlo, pero él tenía 55 años, que para esa época era un anciano, me explico, por no decir un viejo. Y ya llevaba 12, 14 años de fraile. Estaba en su convento y daba clases en la Universidad de México, pero no estaba para eso, tú sabes, este es un valiente hacer esto con esa edad. En donde lo estaba pensando que eran valientes, ¿no? Eran valientes, eran pioneros, no se paraban ante nada, ¿no? Porque se estaban jugando la vida, la verdad, es que... Sí, lo que pasa es que en esa época, a mí me han preguntado eso siempre, porque claro, en esa época los españoles podían perder la vida, pero eso es lo único que podían perder, porque estaban aquí hambrientos y decían, bueno, si nos vamos a América, que no era fácil viajar a América, había la Casa de la Contratación en Sevilla, te investigaba, si usted quiere ir a América. Cervantes, por ejemplo, quiso ir a América y le dieron que no lo autorizaron. Y los judíos conversos no iban a América, no podían, porque no podían, porque eso era una campaña del catolicismo. ¿Cómo iban ahí? Y los judíos no se sabía, bueno, estaban conversos, pero si después llegaban a América y no se sabía, entonces no iban. Entonces ir a América, si te aceptaba la casa de contratación, pues era una aventura, podías perder la vida, muchos la perdieron, por supuesto, pero te podía salvar la vida, quiero decir, te podía hacer rico, o por lo menos si no rico, podías seguir viviendo, comiendo, en fin. Y esos marinos eran esos que se embarcaban ahí eran muy, muy aventureros y bueno, podían perder la vida, pero a lo mejor no, entonces se arriesgaban. Ese era el Estado de España. El Estado de España en ese momento no era se empezó a ser una potencia porque descubre América y la Puebla y tal, ¿no? Pero hasta ahí no era un Estado pequeñísimo, estaba empezando como Estado con los Reyes Católicos. Y pobre, un Estado pobre, eso no es mentira que eran ricos. Bueno, tenían unas posesiones en Italia, sí, pero poco más. Y una guerra en toda Europa con los protestantes. O sea que tampoco es que fue fuerte a partir del siglo XVI. Pero bueno. ¿Y qué diferencias puede haber en cuanto a algunos aspectos con otros marinos españoles de esa época, incluso que coincidieron con él en la época, como Juan Sebastián Elcano? ¿Qué diferencias puede haber entre ellos?
Bueno, porque fíjate, Sebastián Elcano también era vasco. Y era gente que tenían mucho conocimiento de la navegación. Porque claro, en ese momento, fíjate, tú puedes conocer la latitud con el astrolabio, un aparato que habían inventado los musulmanes, el astrolabio y la brújula. Hasta ahí, no tenías más nada. No podías saber, por ejemplo, la longitud. La latitud es la línea que va del hemisferio del Ecuador. Hay líneas, ¿verdad?, que van hacia los polos, norte o sur. Eso lo podías saber, pero la longitud, dónde estabas exactamente, no se supo hasta el siglo X, casi finales del 17, 18, principios del 18. No se sabía. Entonces iban un poco, pero eran muy hábiles, manejando los vientos, porque claro, los barcos iban a vela. Es decir, si no sopla viento, te paras. Si sopla mucho, tienes que manejarlo de las velas. En fin, eran muy hábiles y por eso logra Magallanes y Elcano traspasar por el estrecho de Magallanes del Atlántico al Pacífico. Y lo hace 2 veces. Magallanes muere en el primer viaje, pero Elcano lo hace 2 veces. Y en el segundo viaje es cuando Urdaneta, con 17 años, se embarca con Elcano y empieza a aprender como una especie de grumete, secretario del Elcano, empieza a aprender navegación. Y también era vasco. Los vascos fueron muy importantes en esos viajes, porque eran muy marineros y eran navegantes. Y manejar las rutas también era importante, ¿no? Por eso Felipe II se empeña en que hay que descubrir la ruta desde Filipinas a América por el Pacífico, porque si no se podía ir por el Pacífico, volver. Se podía ir por el sur del Pacífico, pero no volver. ¿Cómo volvías desde Filipinas? Bueno, imagínate, era larguísimo, cruzar el mar de China, el Océano Índico, llegar a las costas de África, darle la vuelta entera al continente africano, subir entonces por el Atlántico hasta las Canarias, de las Canarias a España. Pero eso era peligrosísimo, porque esos mares estaban infectados de piratas. Y larguísimo. No era una ruta comercialmente viable, porque era muy largo. Las cosas se podrían, en fin, no era. Había que descubrir la ruta por el Pacífico, y es lo que hace Urdaneta, que también completa la idea de Colón, de que había una ruta hasta Asia y de ida y vuelta. Pero Colón no lo logró, pero sí. Y por eso es importantísimo. Entonces tendría que estudiarse tan importante como es Colón, o como es Magallanes, o como Elcano, o como el mismo creador de México, que es Hernán Cortés. México no existía hasta que Cortés lo inventa. Así que... Y, Carlos, perdona que al hilo de lo que estás comentando, ¿qué te parece a ti la idea que se acaba de emitir en un reportaje en televisión española acerca de que Colón era un judío converso valenciano? Acabas de decir ahora que en la Casa de la Contratación revisaban eso. Yo vi el documental, lo vi muy largo, lo vi porque me pareció interesante verlo, ¿no? Pero claro, no yo creo que lo que ellos dicen ahí no es determinante. Es una especulación científica a la luz de lo que han estudiado de los restos, ¿no? De los restos, de los huesos del hermano de Colón, en fin, pero es posible, pero yo no creo, pero yo creo que eso quedó en el misterio. Claro, tú dices, bueno, si él se ocultaba un poco, ¿no? Y a lo mejor era judío converso, no querían, pero los reyes católicos le hubieran dado esa financiación, ¿no? Ellos financiaron el viaje a un judío converso. No sé, no lo dudo, pero bueno, ya te digo, yo creo que es especulación. Parece que han hecho una buena investigación científicamente hablando, pero no sé. De todas maneras, no importa de dónde era. A mí eso no me importa. Lo que importa es lo que hizo. Que además iba engañado, no calculó bien las distancias de los océanos. Que para llegar a Asia había que atravesar el Atlántico y el Pacífico. No hubiera llegado jamás. No hubiera llegado. Porque ya los marinos se les sublevaron con un motín prácticamente antes de llegar a la Española, que fue cuando llegaron al Caribe.
Y ya 3 días antes lo querían colgar a Colón, porque no llegaban, claro. Y entonces llegó de milagro, porque no calculó bien las distancias, ¿no? O tenía una información para la época que, bueno, era la que había, pero no hubiera llegado a Asia jamás. Pero logra regresar desde Filipinas, que ya era ya estaba España ahí, ¿no? Filipinas es un archipiélago inmenso, pertenecía al virreinato de la Nueva España. Y Filipinas era una gobernación, una capitanía general se llamaba, porque no se había podido. Había habido 5 intentos en el siglo XVI hasta 1565, que es cuando lo hace Urdaneta. 5 intentos fallidos, los barcos se habían hundido, no habían vuelto, en fin, no se había podido conseguir el regreso. Y era fundamental porque se establecía sobre todo la ruta del regreso de las especias. Las especias eran tan valiosas o más que el oro, porque conservaban los alimentos y los sazonaban y los conservaban, con lo cual las especies eran una ruta comercial muy importante, además de todo lo que trajeron el famoso mantón de Manila, que no se hacía en Manila, sino en China. Así que bueno, pero se llamaba de Manila porque los mantones embarcaban en Manila, claro, en el galeón, pero todas esas cosas tienen sentido porque era el empeño de Felipe II de que el tornaviaje era eso. El tornaviaje era la ruta por el Pacífico a América, y lo encuentra, bueno, y lo establece. No es que lo encuentra, sino que queda establecido para siempre. Así que bueno, esa es la importancia. Además que su vida personal es muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a ver si logramos hacer la película y se lo echamos en cara a los ingleses. Este era católico, fraile, y hizo esto. Y ellos no lo pudieron. Bueno, pues ya está. Esa es la historia. Pues maravillosa historia, y la verdad es que estamos impresionados de esta información tan valiosa que nos está aportando. Y bueno, pues nos preocupa mucho todo tipo de adoctrinamiento, pero el histórico, la verdad es que es algo que yo creo que a todos los miembros de ECA nos sí, hay que conocer la historia bien, porque la verdad, ¿no? Porque no es hacer ahora una leyenda rosa, como dicen, no, decir la verdad. Hubo desmanes, claro que sí, pero lo que sea como dice, hay un compañero, un colega académico de México, Zunzunegui se llama de apellido, y dice que es mentira que nos llevamos todo el oro y la plata de México, porque ese oro y esa plata, que fue apenas un 7% de lo que se producía en la época, está allí en México. ¿En dónde? En la universidad, de la iglesia. Bueno, hay que visitar América para darte cuenta. La ciudad de Quito, por ejemplo, donde hay 200 iglesias de todo tipo, y universidades y conventos, y todo eso era inversión de allí, porque no, ¿cómo se construía eso? Era gratis, ¿no? Eso costaba dinero también, y hacerlo. Idealmente, esa parte de la historia la anulan o la tergiversan. Sí. Nosotros solemos terminar las entrevistas pidiéndole a nuestros invitados que nos den unos consejos a nosotros y a nuestros oyentes para cómo poder preservar a nuestros hijos, a los alumnos, sí, del adoctrinamiento. En este caso, bueno, pues el adoctrinamiento tan terrible al que están sometidos, que les sesgan la verdad de la historia. ¿Qué consejos podría usted darnos? Pues yo creo que a los padres y a los maestros y profesores, todo lo que comprueben que es mentira, hay que decir que es mentira y cuál es la verdad de cada cosa, de cada caso, de cada época histórica o de cada hecho histórico. Hay que decir la verdad, aunque sean dolorosas, pero hay que decirlo, ¿verdad? Porque es que quizá se ha mentido mucho, no del siglo XVI, de la conquista de América, sino de la historia reciente de España. Como la gran olla de mentira está en la Guerra Civil de Española, que todavía sigue sangrando, ¿no? Y eso hay que decir la verdad. En una guerra murieron civiles. Bueno, en todas las guerras, desde los griegos y las guerras contra los persas, las guerras antiguas, digamos, de la antigüedad, hasta hoy
hasta la Segunda Guerra Mundial y las siguientes, han muerto civiles, lamentablemente. ¿Por qué? Bueno, porque cuando bombardea una ciudad, una ciudad no es un cuartel. Viven gente, personas que no son militares y mueren. ¿O cuántos no murieron en los bombardeos que hizo los nazis a Londres? Que en Londres vivían militares, no vivían civiles. Murieron muchísimo. Y al revés, todos los bombardeos en Hamburgo, por ejemplo, o en Dresde. Yo estaba en Dresde. Yo estuve en Dresde en el año 2006. Y todavía estaban las piedras de las iglesias negras quemadas en la puerta. O sea que la arrasaron. ¿Y qué murieron en Dresde? Civiles. Ahí no había ningún cuartel militar. En fin, las cosas hay que contar la verdad. Desmontar las mentiras y contar la verdad. Anteponerles la verdad. Yo creo que esa es la labor de los profesores y de las familias, de los padres y las madres, contarle a los niños. Y claro, y cuidado con lo que ven por la televisión, porque ahí se miente mucho. Hay estos sitios donde los niños ven películas y tal, incluso de dibujitos, son mentiras. Y que lesionan muchas veces a nuestra historia, a la de España. Pero bueno, yo creo que la verdad, contar la verdad es lo más importante. Y desmontar las mentiras, sin miedo. Hay que hacerlo, porque si no, vamos a seguir creyendo que los que dicen lo de la leyenda negra son los que tienen razón. Y no la tienen. Porque ninguno de sus imperios hicieron lo que hizo España. Bueno, eso habrá que explicárselo también a los mexicanos, por ejemplo. Quieren que el rey vaya a pedir perdón el rey. Hoy, el rey de hoy, no Felipe II. Está muerto, pobre. Entonces también habrá que explicárselo a ellos. Porque ellos no hablan en azteca, en náhuatl. Ellos hablan en español, ¿no? Creo yo. Y los apellidos que tiene López Obrador no son apellidos aztecas, son españoles, por ejemplo. Efectivamente. Los intelectuales con que yo me comunico con México dicen, bueno, es que hablar mal de España es escupirnos a nosotros mismos encima, porque nosotros somos producto de ese mestizaje y de esas dos historias. Además, no en vano México, Cortés le puso el virreinato de la Nueva España, porque tú vas a México y ves que eso es verdaderamente en la Nueva España, con su costumbre, por supuesto, con sus giros idiomáticos, pero hablan español y escriben igual que nosotros, o nosotros igual que ellos. Así que eso es lo mismo, somos lo mismo. Entonces, el que no se quiere dar cuenta de eso, claro, ¿por qué lo dicen los políticos? Termino. Porque los políticos mexicanos saben que hay 60 o 50 millones de indígenas que votan. Si yo digo algo que ustedes lo machacaron los españoles y ahora nosotros somos los buenos, pues claro, hay 50 millones de votos que a lo mejor cae alguno. Por eso lo dicen, no por otro interés. Pero ellos saben muy bien en el fondo que son hispanoamericanos, claro. Así que somos hermanos. Al final, desde Cortés para acá, somos hermanos. Así que bueno, eso es lo que hay. Y hay que decir la verdad y desmontar la mentira. Y ese es mi consejo. Es sencillo y no es fácil de hacer, pero hay que hacerlo. Pues qué pena que el tiempo manda en la radio, porque nos quedaríamos aquí horas y horas escuchándole, don Carlos. No, bueno, ya lo sé, que manda el tiempo. Hablando de verdades históricas, nosotras que somos que nos gusta pues eso, desmontar la mentira, lo intentamos y por eso hemos tenido la suerte de contar con usted en este programa, que nos gusta desmontar la mentira para defender a los niños del adoctrinamiento y contar verdades, y usted las cuenta como puños. Sí, como puños. Así que muchísimas gracias. Sí, que la verdad siempre es más sencilla que la mentira. Sí, efectivamente. Y al final las mentiras se caen como castillos de naipes cuando aparece la luz de la verdad. Muchas gracias, don Carlos, y siga así, no cambie nunca. A vosotras, muchas gracias a vosotras. Hasta pronto. Hasta pronto. No. Queda emplazado para otro programa y estaremos encantados de recibirle. Quiero recomendar de nuevo Andrés de Urdaneta, en su Tornaviaje, el libro
de don Carlos Pérez Ariza, en ediciones Algorfa, no os olvidéis. Todos los libros de este autor se encuentran en todostuslibros.com. También La Prensa Mancha y Notas Urgentes, breves de periodismo y artículos en ediciones Algorfa. Y Libertad de Expresión en España, Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Iberautor, Promociones Culturales. Todos estos libros son interesantísimos y os recomendamos que los adquiráis y que los leáis, que os va a venir muy bien. Yo misma lo voy a hacer. Andrés de Urdaneta en su tornaviaje, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Bueno, ahora, ¿qué nos toca? Pues la esperada reflexión de nuestra compañera Beatriz Montes. Adelante, Beatriz. Querido oyente, los analfabetos funcionales saben leer, pero no entienden lo que leen. Esto le decía nuestro invitado, el doctor Carlos Pérez, en un recién artículo publicado. Y me ha parecido hasta incluso colosal esta frase porque resume a lo que nos enfrentamos. En su escrito citado, el profesor don Carlos, de un modo resolutivo, perspicaz, civilino y a mi modo de verlo sin faltarle su toque muy acertado de humor, incluye esta afirmación mientras hace un sorprendente barrido panorámico de la situación actual en España. Así que entre begoñas y alegrías, ábalos y mascarillas e incluso el rebote de las pelotas de goma de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, nos topamos con la cruda realidad, el más absoluto absurdo. Y mientras los políticos están enfrascados en dimes y diretes, en corruptelas y disputas, nuestros jóvenes andan sumergidos en sus mundos virtuales, sus fantasías fruto de la propaganda a la que se han visto arrastrados y encerrados en su burbuja, ajenos a todo aquello que se les antoja como una verdadera idiotez. Sin embargo, no vaya a pensar, mi querido oyente, que esta indiferencia generalizada entre las futuras generaciones sea debido a que andan enfrascados en discusiones intelectuales o filosóficas, así como sumergidos en fructuosas investigaciones de un pasmótico nivel. No vaya a negar que, gracias a Dios, aún quedan algunas pocas de esta especie rara. Sin embargo, nada más lejos de la realidad que comprobar cómo los libros, de donde de toda la vida se han desprendido las fuentes de la sabiduría y el conocimiento, esos libros que, aunque les ardan en las manos a muchos de los alumnos en sus clases, no son ahora sino parte de esa desenfrenada carrera por hacer de nuestra futura sociedad un verdadero rebaño de ignorantes y analfabetos funcionales. Y como este ejército de analfabetos funcionales no es algo nuevo que acaba de aparecer, ya estamos viendo los resultados de este adoctrinamiento que se está generando en las aulas desde hace décadas. Menos mal que cada vez hay más personas que despiertas y pese a la gran persecución que se sufre, están ayudando a revertir esta situación, trabajando como hormiguitas para iluminar con la luz de sus conocimientos el conocimiento verdadero a estos pobres menores que andan como sobre la cuerda floja. Menos mal que hay personas como el profesor don Carlos Pérez, que se desviven porque haya un futuro lleno de personas que no solo sepan leer, que ya de por sí sería todo un logro, pues tal y como nos dice el informe PISA vamos cuesta abajo, sino que sepan leer con inteligencia y discernimiento. Desde la Asociación ECA felicitamos y apoyamos a nuestro invitado por su gran labor en defensa de la verdadera historia, de la verdad al fin y al cabo. Y como solemos proclamar, lo hacemos por ellos, por los menores, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias, Beatriz, por poner la guinda a esta tarta. Ahora os voy a recomendar que visitéis la página web de ECA, www.eca-e.es, para que sepáis quiénes somos realmente, podáis consultar documentos de interés y también adquirir libros donde os vais a formar e informar convenientemente para poder ayudar a vuestros hijos. También el teléfono de WhatsApp 611 09 88 36
donde podéis mandarnos ponernos en conocimiento de vuestras situaciones de adoctrinamiento que estáis sufriendo o a participar en el programa si queréis. Nuestro correo electrónico contra el adoctrinamiento @gmail.com y para que hagáis alguna aportación económica porque pensad que necesitamos recursos para hacer frente a este monstruo del adoctrinamiento, mandad un Bizum al 676-855-027. Seguidnos en redes como WhatsApp, Telegram, X o Instagram. Y nada más, bueno, nada más y nada menos. Nos despedimos de todos vosotros, deseándoos que tengáis una feliz semana y os emplazamos hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en Multicanal Radio, donde volveremos fieles a nuestra cita. Gracias por vuestra atención y, como siempre decimos a los malos, dejad en paz a los niños.